Muy buenas amigos de Supermotor Online. Hemos vuelto con la sección rodando y lo hacemos con una marca nueva para nuestro garaje, que es la Hero, y en este caso con la X-Pulse 200 Pro, la versión más rally de este modelo de acceso a un mundo adventure que nos puede llevar por muy buen camino y muy sucio además. Así que se plantea con este motor de 200, un solo cilindro y 19 caballos más o menos, una apuesta sencillita pero que nos puede dar muchas alegrías. Empezamos. Bueno, estéticamente es una moto que anda entre lo Scrambler y lo Adventure porque tiene una línea bastante clásica. Como clásico es este faro, redondo completamente, decorado con zonas cromadas en su perímetro. Tenemos tecnología Full LED en toda la moto, también en los intermitentes. Otra seña de identidad sería este guardabarros alto, que cubre y le da ese aspecto también campero. Y luego este un poquito más práctico, en plástico también, para evitar manchas en la parte trasera y que salten piedras y demás. Equipa en este caso llanta de 21 delante, 18 detrás, esta horquilla que es la mayor diferencia con la X-Pulse normal, que tenemos barras de 37 milímetros y una longitud, un recorrido de 250 milímetros. En la parte lateral tenemos una estética, como os decía, bastante campera, pero muy sencilla, minimalista. Depósito directamente en el metal del depósito, no tenemos florituras en plásticos y demás. En este caso solo se vende en este color, en este acabado Pro, que combina el blanco con las letras en rojo y negro, algo que ya hemos visto sobre todo en sus andaduras en el Dakar. Más atrás tenemos un asiento de una sola pieza con doble altura. El asiento se sitúa a 890 milímetros del suelo, pero bueno, luego veréis que se llega más o menos bien gracias a que la suspensión baja un poquito con nuestro peso. Más atrás, sencillez, tenemos asideros para el acompañante, aquí una zona engomada para poder poner baúl o equipaje de cualquier manera, ¿vale? Y luego parte trasera con un portamatrículas bastante cortito, al final ya el subchasis trasero es bastante largo, entonces no tenemos que librar mucho más. Para los neumáticos, la marca ha contado con unos Metzeler, en este caso, aquí lo vemos, Enduro 3. Un neumático mixto, digamos un poquito 60-40 de uso off-road y autovía. Bueno, autovía, carretera, lo que sea, porque al final yo creo que es una moto pensada para ellos, una moto que puede rendir muy bien en pista, pero siendo lógicos, el uso, sobre todo en países como el nuestro, va a tender más a coger asfalto, entonces tiene que tener un equilibrio un poquito más adecuado a ambas opciones. Por último, escape alto, como mandan los cánones, con protector. Protector es plástico también, por lo tanto no va a proteger mucho más allá, así que mejor no tirarla al suelo ni hacerle rayaduras porque se van a quedar muy fácilmente. Más protecciones tendríamos en esta parte delantera, estas barras que en caso de caída van a proteger algo la zona del motor. Y como último detalle, también algo vintage y que nos puede salvar bastante si nos quedamos sin batería, tenemos arranque también a patada si lo necesitamos, totalmente funcional. Ahora, como siempre, me voy a subir para que veáis cómo me queda y cómo llego al suelo. Con mi 1,74 m, como veis, tenemos algo de incomodidad a la hora de llegar, sobre todo en este terreno que también está un poco en pendiente, pero bueno, para estos 890 milímetros es una moto que estrechita, que nos permite llegar más o menos bien. Con los dos pies abajo llegaríamos un poquito de puntillas, pero se siente muy ágil, muy ligerita. Marca con líquidos unos 169 kilos,
tanto bastante asequible. En cuanto a posición de conducción y demás, tenemos un manillar bastante ancho, algo alto, nos permite, como veis, llevar la espalda completamente erguida, brazos levemente flexionados, y para las piernas pues un ángulo bastante tranquilo, hueco de sobra aquí delante por si tenemos tallas por encima de la media para que no nos choquemos con las rodillas. Y luego, a la hora de ir de pie haciendo conducción off-road, pues al final, para una estatura como la mía, vamos a llegar bien, porque permite no ir muy encorvado para llegar al manillar y podremos hacer pequeñas incursiones sin cansarnos demasiado y fatigar la espalda y los brazos. En cuanto a los mandos de conducción, al puesto de conducción, tenemos sencillez sobre todo. Aquí veis una pantalla sencillita con la velocidad en el centro, nivel de gasolina, revoluciones, marcha en granada, hora, odómetro, y luego esta parte derecha, que es la que más varía y nos da información del viaje. Tenemos aquí trip 1 con la media de velocidad, el tiempo, fecha, y si pulsamos entre estos dos botones moveremos este menú y tenemos aquí Waiting Bluetooth, porque está esperando para emparejar con un teléfono en el que podremos tener notificaciones, indicaciones de navegación, etc. Esta vista nos muestra un nivel de puntuación ecológica para ver si nuestra conducción está siendo eficiente. Aquí también tenemos otra vista del nivel de batería, del consumo medio. Y aquí tenemos los modos del ABS. En este caso tenemos el modo Road activado, ¿vale? Iría completamente puesto. Después tenemos el modo Off-Road, que lo limita un poquito para que vaya un poco más libre la rueda trasera, y el modo Rally, que lo desconecta por completo. Y ya está, así que como veis tenemos toda la información, tenemos aquí arriba también los testigos típicos de aviso, de motor, de ABS, de temperatura del aceite y demás. Y luego, en cuanto a mandos, tenemos dos piñas muy sencillitas. Tenemos en la parte izquierda las ráfagas y las largas, warning, intermitencias y claxon. Parte derecha, mucho más simple, tenemos el cortacorriente y el arranque, nada más. Si no queremos usar la patada, que mola más, tenemos el siglo XXI con nosotros, o el siglo XX incluso. Así que aprovechando esto, la arranco para que escuchéis cómo suena este monocilíndrico. Normal y corriente, pues poquito más que añadir. Ahora ya me cojo el casco, los guantes, me abrocho que hace un frío que no veas y empezamos la prueba dinámica. Subirte a la Hero Pulse es hacerlo con una idea clara en la cabeza. Explorar. No es una moto para correr, para tener prisa, es una moto sobre todo para llegar y llegar contento. Desde el primer momento notas una postura alta, un manillar ancho y una sensación de control total sobre el terreno. Todo en ella está pensado para salir del asfalto sin miedo y sin complicaciones, con una filosofía muy clara de trail ligera y funcional. Su motor monocilíndrico de 200 centímetros cúbicos es sencillo, pero muy bien aprovechado. No busques cifras, busca tracción. La entrega es progresiva y tiene un par disponible desde muy bajas vueltas que permite avanzar despacio pero con decisión y controlar la rueda trasera dosificando el gas con bastante precisión, algo clave cuando el terreno se complica. No es un motor para estirar marchas, sino para llevarlo lleno y constante, ideal para pistas, caminos rotos y conducción off-road tranquila pero continua. En cuanto abandonas el asfalto, la X-Pulse 200 Pro empieza a jugar en casa. El recorrido de suspensiones es generoso y permite absorber baches, roderas y piedras sin transmitir golpes secos al piloto. La rueda delantera de 21 pulgadas que tiene este acabado Pro aporta estabilidad y confianza, facilitando que la moto siga recta incluso en terrenos sueltos.
La trasera de 18 ayuda a mantener por su lado la tracción y el control de la moto. No es una moto enduro, pero como trail ligera permite avanzar con soltura, corrigiendo fácilmente y manteniendo un ritmo constante sin agotarte. Pero a pesar de su planteamiento aventurero, la X-Pulse se defiende sobradamente bien en ciudad. Es estrecha, ligera y fácil para maniobrar, incluso entre el tráfico. El motor permite circular despacio, sin tirones, ya que su embrague es suave y el conjunto, pese a ser alto, no resulta intimidante. Es una moto ligera. La puedes usar a diario sin que se convierta en una carga, algo que no siempre ocurre con las trail grandes y pesadas. La ergonomía de esta moto está claramente orientada al control. Tiene un manillar ancho, una postura bastante erguida y un asiento alto que te da una visión dominante del terreno. De pie sobre las estriberas, la posición es natural y permite manejar la moto con el cuerpo, algo bastante fundamental cuando hacemos off-road y el terreno se vuelve irregular. Eso sí, la altura del asiento puede ser un punto a tener en cuenta para pilotos de menor estatura, especialmente en parado o en terrenos complicados. La X-Pulse 200 Pro transmite una sensación muy clara, ligereza y honestidad. No lucha contra su potencia limitada, la aprovecha y juega con ella. Es una moto que invita a ir despacio, a leer el terreno y a disfrutar del camino más que del destino. Su contenido, peso y sencillez mecánica hacen que te atrevas a explorar más, a meterte por sitios donde quizá con motos más grandes, más pesadas o más caras, por qué no decirlo, lo pensarías más de una vez. Cuando paras y termina el viaje, te das cuenta de que no has sido rápido, pero sí que has llegado bastante lejos. La X-Pulse no cansa, no exige demasiado y esa es sobre todo su mayor encanto. Te deja con ganas de seguir explorando, de buscar otra pista, otro camino y carreteras reviradas para disfrutar al máximo su pequeño motor. En definitiva, la Hero X-Pulse 200 Pro es una trail auténtica en espíritu. Es ligera, sencilla, eficiente y muy capaz para cualquier mano que la maneje. Si buscas una moto para aprender off-road, para viajar sin prisas y para disfrutar del camino con una mecánica honesta y fiable, este modelo tiene bastante sentido. Sin olvidar, por supuesto, que también es una moto para aprender, también en asfalto, para moverte a diario y manejarte bien el tráfico gracias a esta ligereza y sobre todo si tenemos una estatura un poquito por encima de la media. Hasta aquí la prueba de esta Hero X-Pulse Pro 200. Pensamientos que tengo. ¿Para quién va esta moto? Creo que es para un público que la pueda usar de segunda opción, de segunda moto en el garaje, para hacer pequeñas salidas por el campo, también en uso urbano, porque al final si llegamos bien al suelo puede ser una moto interesante, ligera, con un consumo bastante bajo, que no supera los 3 litros. Yo creo que está bastante bien. También como moto de acceso al mundo trail. Es una moto muy divertida, muy ligera, que obviamente tiene sus carencias en cuanto a potencia, motor, a rendimiento en autovía, pero que si estamos buscando una moto de baja cilindrada, como puedan ser otras motos chinas, japonesas y demás, que a lo mejor tienen un poquito más de potencia, creo que esta entra mucho en esa competición porque al final ofrece un precio que no supera los 3.000 euros y que te llevas una moto de 19 caballos con algo de tecnología, con una capacidad off-road innegable. Es una moto que tiene mejores horquillas que muchas trail que la triplican o duplican en precio y bueno, sabemos lo que tiene. Es un motor, se supone que es fiable, es una marca ya con algo de experiencia en el Dakar y que nos ofrece algo sencillito, barato, fiable, como hemos dicho, y estéticamente yo creo que funciona bastante bien y da bastante el pego como moto campera con un rollito bastante interesante. Así que, bueno, es una moto muy a tener en cuenta si queremos algo que no nos preocupe tirarla en campo, que la podamos levantar bien por el peso y que en general funciona a las mil maravillas y pese a ser un 200 centímetros cúbicos de un solo cilindro, que ya sabemos que cuesta un poquito domar esas vibraciones. Así que nada, agradecer mucho a Hero su llegada a nuestro mercado, la cesión de esta moto y a Medis por la gestión que siempre hace. A vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube de Supermotor Online, darle un buen like al vídeo si os ha gustado y no olvidéis darle a la campanita para recibir las notificaciones y estar al día de todas nuestras publicaciones. Y si os ha interesado la moto y queréis más información, tendréis el artículo escrito en el blog de supermotor.online.
Tendréis motos y también coches. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.